Pero vamos a comenzar con unas líneas editoriales, como habitualmente hacemos a esta hora, tras la presentación, mientras ya Galo Barzueta y Flavio Blanco en los comandos de los controles están coordinando todo para que esto salga muy bien al aire. Deseamos algunas líneas editoriales que tienen que ver con el 5º aniversario del Ni Una Menos, la primera marcha del Ni Una Menos que se dio en la ciudad de Buenos Aires de manera muy grande, muy masiva, ese miércoles, era también miércoles como hoy, 3 de junio de 2015, y en 80 ciudades de toda la Argentina. Mañana vamos a retomar el tema con la mirada de Celeste Abrevaya, nuestra columnista especializada en clave feminista, por supuesto, pero hoy algunas líneas que queremos compartir, algunas reflexiones a propósito, ya no solamente desde la perspectiva de género, insisto, no se pierda mañana la columna de Celeste Abrevaya, que va a estar especialmente dedicada a este tema, pero sí alguna mirada desde la perspectiva, si se quiere, de los medios de comunicación, desde nosotros, desde cómo transmitimos estas cuestiones. Dos o tres consideraciones. Por un lado, queda claro que no se puede ya más volver atrás en términos de cómo se comunica la violencia de género, cómo se comunica un asesinato contra una mujer. No se puede volver a hablar de crímenes pasionales como se hablaba hasta hace algunos años, ¿no? Yo creo que ni siquiera los más perversos de los panelistas que hay, y muchos, y opinólogos y comunicadores que tienen sobre todo pantalla, en esto tal vez lo más encarnizadamente atrasado sea la televisión, hay que decirlo. La radio todavía ofrece estos espacios para pensamientos sin histerias, para transitar sobre ideas sin el minuto a minuto. La radio ofrece esta posibilidad de una escucha atenta y también de un habla un poco más dedicada. Entonces, ¿cuál es la mirada que hoy tenemos desde los medios? Y queda claro que es distinta a la que había hace 10, 15 años. Tanto Gastón como Galo, Flavio un poco menos, son más jóvenes y casi que crecieron con esta lógica. Pero los que tenemos más de 40, vimos por ejemplo cómo cuando Carlos Monzón mató a su mujer fue un crimen pasional, fue una pelea. Y así crecimos, pero no solamente es una cuestión de cambio de lenguaje, no solamente hay que decir que no hay crímenes pasionales, que no puede haber pasión en un crimen, que no puede haber pasión en el odio o en la violencia, sino lo que tenemos que empezar a repasar, y esta es exactamente la idea que uno quiere transmitir, es que todo eso es también generado por un marco conceptual que hay que revisar. Un marco conceptual que pone a la mujer en el lugar de objeto de consumo, un marco conceptual que pone a los líderes de opinión, como los Marcelos Tinelli, durante muchos años, cortándole la pollerita y colgándola de un cable de un estudio de televisión, y a toda la claque con las risotadas festejando la humorada y festejando el cancherismo, porque qué era sino ser canchero con esa lógica, hasta que alguien se le plantó y le dijo: a mí no me gusta, y ese alguien fue Carla Conte en su momento, qué sé yo, digo, pero era una decisión individual de Carla Conte de participar ahí. Lo que cambió ese Ni Una Menos del 2015 es que, como en tantas otras cosas, este reclamo salió a la calle. Y en tantas otras cosas que en la Argentina, lo decíamos la semana pasada, la democracia también se construye en las calles. Entonces, había que ponerlo en primer plano, había que empujar, hacer fuerza desde el lado de las mujeres para visibilizar todo esto y decirnos a toda la sociedad, pero fundamentalmente a muchos hombres, que esto no podía seguir de esta misma manera. Libres y vivas nos queremos, decían las mujeres. ¿Sabes cuántos femicidios hubo desde ese 3 de junio hasta el 25 de mayo pasado, que es la última estadística que hay en la Argentina? 1450. 1450 mujeres asesinadas básicamente por gente conocida. Gente conocida que, me refiero, podían ser sus parejas actuales, sus exparejas, sus padres, sus hijos, sus hermanos, vinculaciones directas. La enorme mayoría de los femicidios se da entre personas que se conocen previamente. Característica que, paréntesis, se repite en los homicidios. Digo, también para desterrar esta idea de que
te matan por un par de zapatillas. En general los homicidios se dan entre personas conocidas, y ni hablar los femicidios, que suelen ser además crímenes que están vinculados al mundo interior, al aislamiento, no al de ahora, el social preventivo y obligatorio de Alberto y Ginés y los ministros de salud y el gobierno de epidemiólogos, que desde el 20 de marzo uno va repitiendo, al aislamiento que genera vivir en un marco de violencia, al aislamiento que genera no poder hablar, al aislamiento que genera sentirse sola y no tener con quién compartir esta desesperación, que termina, como en estos 1.450 casos, en muchos de esos casos, con la muerte y con el arruinarle la vida no solo a ellos, sino a los pibes que quedan, a los familiares y las víctimas, que son en manera colateral muchísimas más que las víctimas directas. Ese aislamiento es el que también en parte se rompió con ese ni una menos del 3 de junio de 2015. Ese aislamiento es el que puso en la calle ese grito de vivas y libres nos queremos, y ese aislamiento también desnuda una cantidad de cuestiones que hay que revisar. Insisto, la cuestión de el modo que se trata a la mujer como objeto de consumo es una cuestión cultural. Tiene que ver con revisar la publicidad, tiene que ver con revisar los juguetes que se le regalan a los chicos, tiene que ver con cómo miramos la televisión y cómo recibimos la televisión fundamentalmente. Gran aparato constructor de sentidos, y en algunos casos del peor de los sentidos. Y tiene que ver con una mirada del Estado también, porque es cierto que hay avances y muy grandes en algunas leyes. Digo, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, desde el año 1998, hace más de 20 años, se puede denunciar violencia familiar sin ser parte directa de esa situación. Quiero decir, cualquiera de nosotros tiene una familia vecina y hay violencia familiar en esa familia y uno se entera, tiene la capacidad de denunciarlo en la provincia de Buenos Aires sin ser miembro directamente de esa familia. Esto pasa hace muchos años. Luego se instauró en el seno de la Corte Suprema de Justicia una oficina de atención a la violencia contra las mujeres que funciona todos los días, todo el día, todo el año. Y esto es también un avance, pero no alcanza. No alcanza porque el problema es de construcción de sentido, de construcción de valores, de construcción de relaciones humanas. Y acá, si se quiere, y sin soslayar la mirada de género y la mirada del feminismo, que por suerte además tenemos la posibilidad de tener una compañera que es especialista en el tema y mañana en la columna lo va a retomar, no es solamente una cuestión de las mujeres, eso es una cuestión de todos, es una cuestión humana esto que está atravesando a la sociedad argentina desde hace muchísimo tiempo, y que hoy se cumplen esta fecha tan especial de haberse visibilizado un poquito más y haber sido puesto en la calle, como tantas cosas son puestas en la calle, porque parece que a muchos, hasta que no le cortan el tránsito, hasta que no le aparecen en la avenida con algún cartel, no se dan por enterados que hay cosas que pasan. Y sí, hay cosas que pasan, y es momento de volver a visibilizarlos hoy, aislados social y preventivamente, mañana otra vez en las calles. Por eso las redes hoy están inundadas con este tema, por eso también una cantidad de recursos de todo tipo están circulando para volver a visibilizar una y otra vez. Recursos como este audiovisual que vamos a compartir ahora, que hizo la gente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y con el que cerramos estas líneas de apertura de puro contenido. 3 de junio, a 5 años del histórico Ni Una Menos, con un nuevo documento titulado Libres y Desendeudadas nos queremos, libres y vivas nos queremos. La mirada de las colegas, mujeres periodistas, en este audio final de la columna de apertura de puro contenido. Las mujeres y disidencias faltamos en los medios. Somos las más precarizadas, las trabajadoras informales, las que cobramos menos. Y eso se ve reflejado en los contenidos machistas y misóginos. De hace varios años en el diario venimos trabajando con perspectiva de género cada vez más, porque entendemos que el periodismo, el buen periodismo, tiene que tener mirada de género. ¿Esto qué significa? Esto significa tener en clara la desigualdad histórica que han vivido las mujeres toda la vida, en lo económico, en sus casas, en lo familiar, en sus tareas de cuidado, en las violencias que han sufrido desde niñas, muchas de ellas. Para mí es central que en los distintos medios haya áreas de género, porque esto permite transversalizar la perspectiva,
que no se piense que son temas específicos de una sección acotada, sino que se trata de contenidos que atraviesan las distintas secciones o los distintos espacios de los medios. La batalla de Tucumán, que puso freno definitivo al avance realista por el norte, fue protagonizada por una tropa de 120 mujeres. Necesitamos que haya perspectiva de género en los medios y por lo tanto que haya formación en género en los medios, porque los medios de comunicación y los periodistas que los integramos, al reproducir el mundo, al contarlo, también lo estamos creando y necesitamos crear un mundo, una sociedad en la cual todos y todas y todes tengamos lugar. La función de editora de género y diversidades que tengo en la agencia pública de noticias TELAM, que es muy reciente, la encargo en equipo. La encargo en equipo de voluntario, porque en realidad la función me la dieron a mí, pero yo no entiendo el trabajo si no es pensándolo colectivamente. Así que hay referencias en las distintas secciones, es una red interna que estamos construyendo dentro de la agencia para pensar en conjunto con cada una de las secciones los temas, las fuentes, las coberturas, pensar qué espacio nos queremos dar de capacitación, por ejemplo, en algunos temas que sentimos que todavía tenemos que profundizar o que están ausentes de nuestras coberturas. La enorme marea feminista que venimos generando desde hace muchísimos años, pero que tuvo un punto de inflexión a partir del 3 de junio por la masificación y radicalidad de sus discusiones, empujó desde la calle hacia adentro de los sindicatos la posibilidad de que haya áreas de género. Estamos organizadas, exigimos y gritamos que necesitamos más compañeras en todas las secciones de todas las redacciones. Necesitamos más editoras de género, capacitación y equipos de trabajadoras y trabajadores que garanticen los contenidos de forma transversal con perspectiva de género. Y necesitamos, con urgencia, el cupo laboral trans en todas las redacciones. Cuatro de la tarde, 17 minutos. Agradecemos este buen material que armó la gente del Sindicato de Prensa de Buenos Aires con las voces de Ailín Loponte, militante feminista de TELAM, Mariana Iglesias del diario Clarín, Romina Rufato de Radio Nacional, Ángela Lerena, que es periodista deportiva y trabaja en la cadena Fox Sports, ¿no? Sí, sí. Silvina Molina, editora de TELAM, y Marta Dillon de Página 12, que es una de las históricas periodistas que desde hace muchísimos años, históricas no porque sea grande, sino porque hace muchísimos años, la gran Marta Dillon labura temas de feminismo y de género desde Página 12 y además es una de las creadoras de uno de los mejores suplementos, si no el mejor, que hay sobre el tema, que es Las 12 en Página 12, que es de colección realmente. Como de colección, algunas otras recomendaciones que Gastón tiene para hacernos, porque estamos para ayudar a abrirnos la cabeza entre todos. Obviamente, sin lugar a dudas, y ya que mencionabas varias colegas, Paula Rodríguez, que es la autora del libro de Ni Una Menos, 5 meses después del 3 de junio de aquel 2015, donde se llevaba a cabo esta primera marcha, publicó su libro que, como mencionamos, se llama Ni Una Menos, una recopilación que permite seguir el camino más o menos de esa primera manifestación en contra de la violencia machista. Muy buen material para aquel que tiene, como decimos, un poco la cabeza cerrada, poder observar y empaparse de estos contenidos.